Iglesia Apostólica Tiempos de Restauración presenta su programa Tiempos de Restauración, restaurando los valores de la familia conforme a los principios de Dios. La realidad es que este mundo cada día va de mal en peor porque se han olvidado de los valores y principios de Dios en nuestra sociedad. Por eso tanta violencia y corrupción, mujeres y niños maltratados, porque nos hemos olvidado de Dios. Hoy es el tiempo de volvernos a Dios. Marcos capítulo 16 y versículo 15. Vamos a leer la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? ¿Alguien todavía no lo tiene? Está. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dígale al que está a su lado: ¿por qué tengo que predicar de Jesús? Dígaselo así. ¿Por qué? Me causó una palabra así: ¿por qué tengo que evangelizar? Un día yo le dije a alguien: tenemos que ir a evangelizar, y me dijo: ¿por qué lo tengo que hacer? O sea, ¿por qué? Me dijo esta persona. ¿Por qué no va Julio? ¿Por qué no va Francisco? ¿Por qué ya vas tú? ¿Ya va? ¿Por qué yo? Y a veces nosotros, hermanos, nos cuesta testificar del Señor. Hablar de Jesús, testificar de Cristo, es anunciar las buenas nuevas. Y esto es muy importante porque es la forma y la manera en la que Cristo puede tocar el corazón de una persona. Por más de 2000 años, el mundo, el gobierno y el diablo se ha interpuesto que el evangelio se anuncie, que el evangelio corra, que el evangelio transforme las vidas, que el evangelio restaure las vidas. Por más de 2000 años a Jesucristo lo quisieron, el diablo lo quiso detener, el sistema religioso lo quiso detener, los sacerdotes lo quisieron paralizar. Es más, el complot de los sacerdotes crucificaron a Jesús intentando parar el evangelio que puede transformar vidas, perdonar pecados, restaurar corazones. Es un evangelio que puede cambiar el curso y la vida de un ser humano. Es el evangelio que puede traer un cambio a las familias, a los matrimonios, a las generaciones, a nuestra juventud, a nuestros niños. Es el evangelio que hace la diferencia. Yo siempre digo, en esta vida uno puede dejar una herencia a nuestros hijos, pero la mayor herencia, el mayor tesoro que uno les puede dejar a nuestros hijos es el evangelio de Cristo Jesús. Poderoso Dios, aleluya. Pienso y medito: si el evangelio no hubiese llegado a mi vida, ¿qué sería de mi vida? Si el evangelio no hubiera llegado a su vida, hermana Mayra y Alexis, ¿qué fuera de nuestras vidas? Pero lo maravilloso y lo glorioso, que Dios impulsó a alguien que se atrevió a pararse en frente de nosotros, Bendito Dios, y testificarnos de un Cristo que puede cambiar nuestras poderoso vidas. Dios, aleluya. Eso es algo sobrenatural, queridos hermanos. La palabra y el evangelio de Dios es algo que revoluciona la mente, revoluciona el corazón, revoluciona una ciudad, revoluciona un mundo, revoluciona el sistema y puede hacer cambios trascendentales. Y es la razón de la cual nosotros no debemos de parar de testificar de Cristo. Uno se pregunta a veces y dice: pero ¿por qué yo lo tengo que hacer? ¿Por qué yo tengo que testificar de Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué usted tendría que testificar de Cristo, hermano Liborio? ¿Por qué? O sea, es como una pregunta, porque hay mucha gente que se lo hace.
Es más, una de las razones que el mundo no testifica de Cristo, ¿sabía usted? Que el 95% de cristianos convertidos no testifican de Jesús. Solamente un 5%. Y necesitamos hombres y mujeres, como dijo, ¿quién dijo? Hermana Ortiz. Necesitamos hombres y mujeres que tengan ese amor, que tengan ese atrevimiento, porque es un mandamiento. Número uno, ¿por qué tengo yo que testificar de Jesús? Número uno, porque es un mandamiento. O sea, es una orden, es un decreto. Un mandamiento es sinónimo de una ley, de un edicto. Un mandamiento es como una ley, que pasa una ley. Yo recuerdo cuando pasó la ley que todos tenían que usar cinturón, y a mí nunca me ha gustado usar cinturón, porque el cinturón cuando me pasa por aquí me fastidia, me lastima, me roza, imagínense tener que traer el cinturón del carro aquí. Y yo que voy de una casa a otra cosa, manejo 20 minutos, paro, 15 minutos, paro, cinturón y cinturón. Me fastidia, me molesta. Nunca usaba yo el cinturón. Pero cuando pasó esa ley, aunque no me gustaba, lo tenía que usar. Y como 2 veces o una vez me dieron un ticket, y ya mi esposa ya decía, otro ticket. ¿A ti te gusta trabajar para la policía? Me decía. ¿A ti te gusta? ¿A ti te dan los tickets y yo los pago? Pues sí, porque no, que yo voy a ir a estar dando pagos o todo eso. Si tú tienes que ir, yo estoy trabajando. Pero una ley es algo que aunque a mí no me guste, pero lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque un mandamiento es como una ley. Y si usted quiere obedecer la ley, si usted no obedece la ley, y si usted quebranta la ley, le van a dar una multa y va a tener que ir a mirar al señor de bata negra. Y va a tener que pagar. Y en la segunda vez es doble, y en la tercera vez creo que es triple. Así que, ¿qué hacemos? Obedecemos esa ley. Ir y predicar el evangelio. O sea, ¿por qué lo tengo que predicar? ¿Por qué? Porque es un mandamiento. Un mandamiento es un edicto. Ahora, ¿cómo yo predico de Jesús? ¿Cómo yo anuncio de Jesús? Hay muchas formas de hacerlo. Hay muchas formas de testificar. Hermana Marlene casi una vez por semana me llama y me da un nombre de una persona para orar por esta persona, porque le está hablando de Jesús. Bendito Dios. O sea, eso es predicar. Predicar es testificar. Predicar, anunciar el evangelio es Dios. Presentarle a Cristo a aquella persona que no conoce de Cristo. Y a lo mejor ya conoció, pero si se alejó, nuestro deber es anunciarle las buenas nuevas. Denle un aplauso al Señor. Si usted dice, hay gente que dice, no, es que yo no quiero meterme a las cosas de Dios, porque es que si yo me meto, no, es que yo no quiero, es que si yo hago esto, siempre el enemigo va a venir sobre de mí, o va a venir algo, o esto va a pasar. No, iglesia, aunque usted se meta con Dios, aunque usted anuncie el evangelio, no lo anuncie, dijo, creo, hermana Ortiz, estamos en guerra. Así es, desde el día que usted decidió entregarle su vida a Jesús y darle la espalda al mundo, el enemigo se constituyó enemigo suyo. Así es, poderoso Dios. Así que presentar a Jesús, testificar a Jesús, hay muchas formas, hay muchas maneras. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Hay muchas maneras. Como hoy que vamos a ir a repartir comida ya con estas personas que están ahí, que no tienen alimentos o no tienen ropa o no tienen comida. Esa es una forma. Predicar como lo hacemos en la televisión, eso es otra forma.
Repartir tratados, eso es otra forma. Anunciar en una bocina, como lo hace hermano Armando Ortiz, que él dice que él tiene una bocina y él va y se para y comienza a predicar en la esquina. Así es, amén. ¿Verdad, hermano Armando? Poderoso Dios. Y hermano Ortiz tratados. Y hermano Armando predicando. Esa es otra forma de predicar. Pero hay muchas maneras. Pero las estadísticas marcan que la forma más efectiva, o las estadísticas marcan que uno de los métodos que más da resultado es 1 a 1. Es como por decir, con su vecina, con la compañera de trabajo, es con el compañero en el deporte. ¿Por qué? Porque los vemos continuamente. Tenemos la oportunidad de presentarle a Jesús. Denle un aplauso al Señor. ¿Por qué muchos de nosotros no lo hacemos? Por diferentes razones. Pero hay muchos de nosotros que decimos, pero es que yo no sé hablar de Jesús. Pero ¿por qué yo lo tengo que hacer? Y vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Lo tenemos? ¿Por qué tenemos que anunciar a Jesús? ¿Lo tiene? Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, ¿por qué lo tengo que hacer? Porque para eso nos llamó Dios. O sea, para eso Dios me llamó. Para eso Dios le llamó. ¿Sabe que cuando uno no lo ha hecho, cuando uno no ha testificado de Jesús? Yo no sé si ustedes se recuerdan la primera vez que testificaron del Señor, pero le da uno como nervios, se le hace como un nudo en la garganta y como que ya pensé lo que le voy a decir y ya pensé el versículo que tengo de memoria, pero ya cuando estoy ahí como que se me olvidó. ¿Verdad? Así es. Al menos a mí así me pasó la primera vez. Yo la primera vez que fui a repartir tratados, yo les digo la verdad, yo iba con un hermano y traía los tratados así, y el hermano dijo, véngase hermano, y yo aquí como, no, pero es que yo no sé nada, no, pero es que yo no sé qué decir, y cuando ya venía uno, y ya digo, le voy a decir que Jesús le ama, que Jesús murió en la cruz, y ya aquí iba y me quedé así, paralizado. Y llegó el hermano, oh, buenas tardes, Dios le bendiga, Dios le ama. Y comenzó el hermano como, le salían las palabras como ¿de dónde le sale la palabra esta? Pero nosotros, el nerviosismo nos paraliza. Pero quiero que usted sepa que cada vez que usted habla de Jesús o que usted va a testificar de Jesús, Dios está con usted. Y que el poder del Espíritu Santo está ahí tocando, removiendo, quebrando el corazón, y es la gracia de Dios con usted. Cada vez que usted va a hablar de Jesús y va a testificar de Jesús, usted no tiene que decir, ¿por qué yo lo voy a hacer? Pero es que, ¿cómo? No hay otra opción, para eso Dios me llamó.
Yo como que me hacía para allá y me hacía para acá, y el hermano como que me agarraba de la mano casi. Era un hermano del Salvador. Y él, hermano Giovanni, pero es que véngase, vos ahorita le vas a hablar de Jesús a este. Y yo decía, pero ¿cómo? Pero véngase. Solo usted tiene que saber que para eso Dios lo llamó. Y que si Dios lo llamó, Dios le va a capacitar. Y que si Dios para eso le llamó, Dios le va a dar la gracia, le va a dar la palabra, le va a dar el poder, le va a dar la autoridad. Va a descargar una unción sobre su vida, que usted se va a quedar así como, wow, ¿qué le dije? ¿De dónde salió esa palabra? ¿De dónde salió ese versículo? ¿Cómo se lo dije? Yo no sabía. No fue usted, fue Dios en usted. Denle un aplauso al Señor. Si toda la congregación, todos los miembros que entregamos la vida a Jesús, hiciéramos el evangelismo y testificáramos e hiciéramos el mandato al cual Dios nos ha llamado, porque usted tiene que recordar, número 1, ese es un mandamiento. Número 2, para eso Dios nos llamó. Así es, amén. Pero ¿por qué el 95% de cristianos no lo hace? ¿Por qué solamente un 5%? Porque pensamos que el evangelismo no es mi don. Pensamos que el evangelismo o que testificar de Jesús no es mi talento. Una vez alguien me dijo, le dije a esta persona, pertenecía al coro, le dije, le toca el talento. Dijo, no, mi don y mi talento, me dijo, es cantar. Le dije, bueno, sí, pero le toca el talento. Dijo, no, el talento a mí cocinar, no. Dijo, a mí Dios me llamó para cantar, y hasta a lo mejor allá cocinando se me va a inflamar la garganta. Y era la segunda vez que subí a cantar. No fue aquí, fue en otra iglesia. No crean que fue aquí, yo todavía no era pastor. Ahí el tiro se lo aventó otro pastor, no yo. Pero yo, porque pues yo era como el copastor ahí, yo era como el ayudante del pastor, así que yo les decía esto, lo otro. Y era la segunda vez que esta persona subía a cantar al altar. Y cuando le hicimos saber que le tocaba el talento, no. La razón por la que el 95% de creyentes no testifica de Jesús es porque piensan que ese no es mi don, no es mi talento, a eso Dios no me llamó. Pero quiero decirles, queridos hermanos, a todos, que desde el momento en que usted y yo le entregamos la vida a Cristo, es un mandato, y para eso Dios nos llamó. Dios, poderoso. ¿Le da pena? Sí. ¿Le da nervios? Sí. ¿Va a tener que dejar cosas que hacer? Sí. Así es, amén. ¿Va a tener que despegarse de las cobijas? Sí. Poderoso Dios. ¿Sabe por qué, querida iglesia? Hay veces que la gente a mí me dice, oye, es que yo como que no le encuentro sentido al evangelio, es que yo me siento como frustrado, frustrada. Y yo digo, no, esta gente lo que necesita es una familia, un desafío, alguien, un drogadicto que lo evangelice, una persona o sea, es un desafío, queridos hermanos. Yo cuando conozco a alguien es como un desafío y digo, Dios va a cambiar a este hombre, Dios va a cambiar a esta mujer. ¿Recuerdas, Julio, cuando íbamos ahora con esta familia? Era ahí como un infierno. Desde que llegábamos, un problema aquí, otro acá, una pelea aquí, otro allá. Y yo y Julio entramos y decíamos, wow, eso sí que está difícil, pero el Dios que le servimos nos va a ayudar. Y decía Julio, yo me voy a ir para la montaña. Y le decía yo, vamos a ayunar el domingo. Y ayunamos, oramos. Y no teníamos tiempo para pensar en desánimo, para pensar en problemas. Estábamos enfocados en esa familia, en que Dios lo cambie, que Dios la cambie. Oramos, ayunamos y siempre teníamos un blanco a donde Poderoso Dios. Orar, ayunar. Dios. Eso es testificar de Jesús.
¿Saben ustedes por qué algunos de nosotros nos frustramos, nos desanimamos? No tenemos desafíos. Siempre tenemos que tener un desafío. ¿Cuál es su desafío? El amigo del trabajo, que es mal hablado, que es mal pensado. Poderoso Dios. Recuerdo cuando hermana Ana Valdomino a veces hablábamos, no, ya no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? No, es que usted no sabe cómo este viejito me trata, lo que me dice, lo que esto, lo que el otro. Mira, hermana Ana, Dios un día lo va a cambiar. Ore, nosotros vamos a orar. La quiero visitar a su casa. No, menos no vaya, porque este señor los va a correr. Dice yo, el toro no es tan bravo como se ve, porque hay un Cristo que está conmigo, Bendito Dios. que puede tocar el corazón por más duro que sea. Así es, amén. Si Cristo me cambió a mí, puede cambiar a cualquier otro. Poderoso Dios. Si Cristo le cambió a usted, Sí, Señor, usted tiene que aleluya. tener esa convicción y esa fe, esa autoridad, y de Poderoso, decir, sí, si Señor. Dios me pudo cambiar a mí, Dios puede cambiar a cualquiera. Así de que yo no me voy a detener, yo voy a hablar. ¿Por qué usted cree que Armando va y se para con una bocina? ¿Porque tiene mucha garganta? Porque ama a Dios. Así es, bendito Dios. Porque es un mandamiento. Poderoso. Porque tiene la Sí, fe Señor. que Él está sembrando, y a lo mejor un conductor no escuchó los 20 palabras que dijo, pero ese conductor solamente escuchó que Jesús le amaba, y a lo mejor ese conductor se iba a suicidar o estaba queriéndose separar de su familia, pero cuando escucha que Cristo le ama, su mentalidad cambia. La palabra de Dios puede cambiar la mentalidad del ser humano. La palabra de Dios. Puede leer Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Hebreos capítulo 4 versículo 12. Hebreos capítulo 4. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es más poderosa que una espada de doble filo. O sea, la espada le da así, va a cortar. Si le da por el otro lado, va a cortar. Cuando usted habla la palabra del Señor, la Biblia dice que la palabra de Dios nunca regresa vacía. O sea, siempre que usted va a hablar la palabra de Dios, a lo mejor usted en la parada del bus le habló unas 5 palabras a alguien de Cristo, y a lo mejor uno puede pensar, nunca iré a volver a ver a esta persona. A lo mejor no, pero la palabra le quedó sembrada. Usted no tiene la idea cómo yo he escuchado testimonios que personas, por una simple frase que miraron en una salida de un freeway o en un carro o en algo, o sea, una palabra causa mucho efecto porque es la palabra de Dios. Así es, amén, poderoso Dios. Ahora, las estadísticas marcan que el evangelismo, el método más efectivo, es 1 a 1. Es con mi compañero de trabajo, con mi vecino, con mi primo, con mi tío. ¿Por qué? Porque a ellos continuamente los veo más. Pero ¿qué si yo no testifico de Jesús? ¿Qué si yo no les hablo de Jesús? ¿Estaré yo obedeciendo a Dios? Es como una pregunta que todos nosotros nos debemos hacer. O sea, es una pregunta. Los vecinos de uno tienen que saber que somos cristianos y que adoramos a Dios. Y si ellos quieren hablar conmigo, vamos a hablar de Jesús.
Si me van a empezar a hablar sus cosas y sus... Bueno, me voy a aguantar por un momento, pero yo voy a buscar la forma como yo le voy a hablar de un Cristo que puede cambiar su vocabulario y que Cristo le va a demandar por esas palabras. Yo tengo personas que son mal habladas, que yo hablo con ellos. Tienen un vocabulario pésimo. No me asusto. No me impresiona. Pero yo voy así como y me voy a sentar ahí. Y hola y buenas tardes. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Y cómo te ha ido? ¿Y cómo está el trabajo? No, bien. Y los dejo, les doy poquita cuerda. Pero estoy como el cazador. ¿Usted sabe cómo está el cazador? Yo cuando era niño, mi primer regalo que me autocompré fue una escopeta de doble tiro, como a los 8 años. Y así que yo me iba al campo y ponía una casita y me ponía ahí a cazar, y ahí estaba, y yo veía que la paloma llegaba y desde que venía en el aire la venía midiendo, y cuando ya la tenía bien asegurada, ¡paz! Nosotros debemos de ser así. O sea, desde que miramos a la persona, Señor, en la mente, en el espíritu, Dios, dame una palabra, Dios, tócale, Dios, dame la oportunidad, Señor, yo quiero hablarle de Jesús, con una frase, con una palabra. Me darán la oportunidad, la entrada. Ellos mismos a mí me dan la oportunidad. En la plática, en la charla, ellos me van a decir algo. Y yo les hablaré de un Cristo que puede cambiar, que puede transformar, que puede hacer la diferencia. Sí, amén, poderoso Dios. Porque si no lo hacemos, querida iglesia, y aún usted que me está mirando puede llevar años en el evangelio, pero ¿cuántas almas se ha ganado para Cristo? Bendito Dios. Dijo una estadística de Harvard que si un cristiano no se ha ganado una alma en un año, que tal vez su salvación está en duda, porque no tiene suficiente amor a Cristo para levantarse, para dejar lo que hace y hablar de Cristo y testificarle de Cristo, lo cual quiere decir que nosotros tenemos el derecho, la responsabilidad, porque usted y yo somos la boca de Jesús, Así es, amén. los pies de Jesús Bendito Dios, y las ayúdanos, manos Señor. de Jesús.